Capítulo 1. La de energía en las plantas. Se dice que Buda dio una vez un sermón sin pronunciar palabra. Simplemente sostuvo una flor ante los presentes. El famoso sermón de la flor. Fue quizás una prédica en el lenguaje de los patrones de formación, el idioma silencioso de las flores. Pero, ¿qué habla el modelo de una flor? Si lo observamos detenidamente, hallaremos en ellas una unidad y un orden común a todas las demás creaciones naturales y artificiales. Ese orden se puede apreciar en ciertas proporciones que aparecen una y otra vez, y también en el similar y dinámico modo de crecer y de formarse de todas las cosas, por la unión de opuestos complementarios. Tomemos la margarita de ejemplo. Los flósculos que constituyen el modelo del centro crecen en los puntos de contacto de los dos conjuntos de espirales, que se mueven en direcciones opuestas, en sentido igual uno y contrario el otro al de las manecillas del reloj. Aquí se han reconstruido dos de las espirales con la ayuda de una serie de círculos concéntricos, trazados a distancias que aumentan en escala logarítmica, y de una serie de líneas rectas irradiadas desde el centro. Si unimos los puntos consecutivos de contacto de los dos conjuntos de líneas opuestas, veremos las espirales de crecimiento de la margarita. Tales espirales son logarítmicas y también equiangulares, pues el ángulo que forman con los radios es siempre el mismo. Eso se ilustra mediante el diagrama de la derecha, que describe cómo segmentos representativos de etapas consecutivas de crecimiento se pueden rotar alrededor del centro hasta solaparse por completo, como un abanico plegado, lo que demuestra que dichas etapas comparten los mismos ángulos y la misma proporción. Los patrones generados por espirales que se despliegan en direcciones opuestas nos interesan como ejemplo particular de un proceso general de formación según un modelo, la unión de opuestos complementarios. Desde la antigüedad, la unión de los opuestos ha sido un concepto importante en las mitologías y en las religiones fundadas en misterios. Las dos partes que constituyen las proporciones de la sección áurea son desiguales, menor y mayor, los opuestos unidos en una proporción armónica. El proceso mismo por el cual se reconstruye el patrón de crecimiento armonioso de la margarita es del mismo modo la unión de opuestos complementarios que son radios rectos y círculos rotatorios. Ya que no existe un único término adecuado para describir este proceso universal de creación en base a determinado modelo, proponemos una nueva palabra, dinergía, compuesta por los vocablos griegos, dia, de un lado al otro, a través, opuesto y energía. Ventanas al infinito. El centro del girasol también se compone de flósculos que se convertirán en semillas, que también crecen en espirales logarítmicas y equiangulares, y se mueven en direcciones opuestas, unidas dinergéticamente como en el caso de la margarita. A pesar de las diferencias de curvatura, todas estas espirales comparten la cualidad de ser logarítmicas y equiangulares en todas las etapas del crecimiento. Tales etapas se presentan en el diagrama B, marcadas en cada espiral mediante letras minúsculas. A la derecha, el diagrama C de la espiral muestra, respecto del ejemplo del tipo de espiral C, cómo los sucesivos segmentos de crecimiento, que se continúan uno a otro en orden cíclico, se pueden plegar como abanico uno sobre el otro, tal como la margarita. Esto demuestra que son de la misma forma aunque diferentes tamaños, y que comparten el mismo cociente proporcional de crecimiento. En el diagrama D se muestra que tal proporción nuevamente es la de la sección áurea. Curiosamente, los números de la serie de Fibonacci reaparecen en la cantidad total de espirales del girasol. Parece poco razonable creer que la cantidad de las semillas de un girasol está predeterminada. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucede. Los números irracionales no son irracionables, únicamente están más allá de la razón, en el sentido de que trascienden el alcance de los números enteros, son infinitos e intangibles. En los patrones de crecimiento orgánico, la proporción irracional de la sección áurea revela que existe un lado infinito e intangible de nuestro mundo. Cada margarita y cada girasol es una ventana al infinito, como también lo son las flores de manzano y las de los demás árboles y arbustos que producen frutos comestibles. Ellos crecen de acuerdo con el patrón de formación del pentágono y su extensión. La estrella pentagonal o pentágrafo, en la que las líneas de vecindad se vinculan entre sí, según la relación áurea y dinergética entre vecinos.
Si se cortan horizontalmente las manzanas y las peras, revelan en la distribución de sus semillas el patrón de estrella pentagonal, heredado del patrón original de la flor. Profundicemos ahora en el crecimiento de las plantas. El diagrama B muestra que las distancias entre los puntos iniciales de las nervaduras se agrupan en un orden armónico a lo largo del nervio medial, como los tubos del órgano. Las distancias entre las nervaduras consecutivas marcadas de 1 a 10 en el diagrama C forman una serie similar. Esas distancias y sus agrupaciones se han alineado por parte de vecindad en el diagrama D. Sus proporciones caen dentro de los estrechos límites del cociente proporcional de 0.618 de la sección áurea, aproximadamente por un 5 a 8, que es igual a 0.625, y la proporción 3 a 4, que es igual a 0.75 del triángulo 3, 4, 5 del pentagrama pitagórico. Las relaciones relevan patrones de crecimiento armoniosos y dinergéticos, en el sentido de que todas las menores y mayores se unifiquen con sus vecinas en proporción limitada a los cocientes de los mismos números enteros mínimos que crean las armonías fundamentales de la música. Procesos de crecimiento igualmente dinergéticos y armoniosos se pueden observar en las formas de otras hojas que no sean de lila. Los contornos de la hoja del rododendro comienzan a partir del peciolo en el centro, con 2 círculos crecientes que se mueven de un radio al siguiente. Este ritmo aumenta a 3 radios en el espacio intermedio, solo para reducirse nuevamente a 2, cerrando con aproximadamente 1/3 en la punta de la hoja. Esta es la historia de vida del patrón de la hoja lanceolada. La hoja redondeada u orbicular de las plantas amarantáceas es producida por un patrón diferente. El contorno comienza cruzando 5 círculos, al tiempo que se mueve del primer radio al segundo, y este ritmo disminuye gradualmente a 3 y después a 2 círculos, reduciéndose por último a 1 en la maduración. Las 2 mitades de la hoja de begonia se desarrollan en proporciones diferentes, haciéndola asimétrica de un modo característico. No obstante, existen otras variedades de patrones armónicos creados por proporciones del desarrollo diverso, como la hoja quinquefoliada del arce japonés, las hojas lobuladas del geranio y la hoja de la planta de uva concord. En estos últimos 2 patrones solo se han reconstruido los contornos envolventes, aunque es muy probable que los detalles de los componentes se puedan trazar de modo similar. Por último, la hoja cordada de la lila comienza moviéndose a través de 4 círculos dentro del espacio de los primeros 2 radios, se reduce después a 3, a 2 y a 1, solo para manifestar un último impulso heroico creciendo 3 círculos antes del final. Son solo unos pocos ejemplos de contornos de hojas que rastrean procesos de formación de patrones similares a los que dan forma a las margaritas, a los girasoles, a las flores de los frutos comestibles. Capítulo 2. La dinergia en las artesanías. Las arañas que tejen en órbitas construyen su tela a partir de hebras rectas que unen en un centro. Luego dan vueltas alrededor de esas hebras rectas, hilando otras y rotando en órbitas cada vez más amplias. Los tejedores de cestas realizan su oficio de acuerdo con un patrón dinergético similar. Primero, unen en un punto cierta cantidad de varillas firmes, la urdimbre, que será el centro de la cesta. Luego pasan otras fibras más flexibles, que es la trama, por encima y por debajo de las primeras en sentido rotatorio. Debido a la naturaleza dinergética de este proceso de elaboración, los contornos de la cesta se pueden reconstruir con facilidad, como los de las hojas y las espirales del girasol y la margarita. Se han construido sombreros que muestran etapas sucesivas del proceso dinergético de elaboración, al igual que las etapas sucesivas del crecimiento de las plantas. Se podría caer en la tentación de atribuir a la casualidad ese orden oculto, pero la frecuencia en que aparece resulta extraordinaria. Son cercanas a las proporciones de la sección áurea y del triángulo pitagórico, y respectivamente también a la armonía musical de diapente, quinta y de teasazor cuarta. El patrón proporcional de los sombreros cóncavos presenta más variaciones de la dinergia áurea. Urdimbre y trama. El tejido de telas es un proceso dinergético como la cestería, aunque a diferencia de esta, las hebras de la urdimbre y la trama se extienden en líneas rectas sostenidas uniformemente. Las primeras dentro de un bastidor y entrelazando las segundas por encima y por debajo de ellas.
Es evidente que los tejedores de las diferentes culturas prefieren las mismas proporciones armónicas, simples que los esteros. Las proporciones de un rectángulo áureo aparecen en la forma general de una alfombra prusiana oriental y en los reiterados diamantes del patrón de un tejido mexicano. Los pueblos indígenas muestran la misma preferencia en sus mantas ceremoniales, tejidas con maestría, ajustándose a las proporciones tanto en la forma general como en la articulación del diseño, que las reproduce coherentemente hasta en sus mínimos detalles. Las mismas proporciones se extienden a los detalles, por ejemplo, los ojos u ovoides similares a ojos característicos del arte indígena norteamericano del noroeste. Solo aparecen excepciones cuando los diseños se adaptan para llenar un espacio disponible. Manos y ruedas. Las manos del alfarero presionan la arcilla hacia el centro de la rueda, mientras ésta gira, proporcionando así la dinergía que da forma a la vasija. La figura muestra un jarrón de cerámica china Lungshuan, de la dinastía Sung. La figura muestra los contornos de esa forma grácil, obtenidos mediante el método energético que antes se utilizó para reconstruir las formas de las plantas. Esta derivación muestra que los centros de las 4 espirales logarítmicas generadoras de contornos ocupan las esquinas de 2 rectángulos de proporciones muy cercanas a las áureas. La forma completa se encuadra en un rectángulo formado por un cuadrado, que abarca la parte de mayor volumen y la base, y 2 rectángulos áureos, cuyas alturas corresponden a la del esbelto cuello. Estas proporciones armoniosas se repiten entre la altura de la parte superior del jarrón y la altura circunferencial de la parte voluminosa. Entre esta última y la altura, y entre los diámetros del borde y la base, el contraste entre el esbelto cuello y la ancha base, y entre la parte superior angosta y la circunferencia amplia no podría ser mayor. La figura es un exquisito cacharro de barro cocido. La tabulación y el gráfico demuestran que también aquí, como en las demás vasijas, la armonía se genera por la tendencia consciente o inconsciente a unificar los diversos elementos de la forma mediante proporciones compartidas. Los centros de las espirales logarítmicas que lo forman caen en las diagonales de los rectángulos áureos que lo contienen. El diagrama triangular, que incluye los diagramas rítmicos de ondas de algunas de las proporciones investigadas, revela a simple vista la armonía generada por la unidad de las partes menor y mayor. Capítulo 3. La dinergía en el arte de vivir. Patrones tangibles e intangibles. Antes aludimos apenas a la naturaleza dinérgica de los símbolos que tienen un puente entre los patrones tangibles y los intangibles. Aquí se puede señalar que es dinergético el origen de la misma palabra símbolo, que proviene de la unión de 2 palabras griegas, sin, que es a la vez, y balo, arrejar, origen de la palabra bala. El primer símbolo que examinamos fue el pentágrafo, patrón tangible que permitió a los pitagóricos captar la realidad intangible de la armonía y la salud. El hecho de que el pentágrafo todavía se use como símbolo de buen augurio demuestra que la dinergía de ciertos símbolos es a la vez eterna y universal. Entre los indígenas americanos, dichos patrones espirales se hallaban también grabados en las rocas de sitios más antiguamente habitados en América. Los antropólogos informaban que muchos otros pueblos indígenas de toda América le adjudicaban un significado simbólico similar. En diferentes lugares del mundo se han descubierto patrones de espirales idénticos, que se remontan a épocas prehistóricas. Una moneda proveniente de la isla greca muestra exactamente la misma espiral que el tapu-at americano, aunque en Creta ese patrón representaba el famoso palacio del rey Minos, el laberinto. La leyenda cuenta que el laberinto era la guarida del Minotauro, bestia mítica, mitad toro y mitad hombre que simboliza la fertilidad. Símbolo universal de fertilidad es aparentemente la serpiente, cuyo cuerpo enroscado puede muy bien haber contribuido a la generación de los patrones espirales arcaicos. La serpiente se presenta a este rol simbólico porque se yergue, evocando de este modo el poder fálico. Con frecuencia la diosa Gran Madre de Greta y sus sacerdotisas aparecen presentadas con serpientes en sus manos. Hermes o Mercurio, el mensajero de los dioses griegos y romanos, llevaba 2 serpientes enroscadas alrededor de su varita mágica, el caudeceo, instrumento de poder curativo. Laberintos espiralados y entrelazados de épocas neolíticas
idénticos al laberinto cretense. El tatuaje maorí y el tapuat de los indígenas norteamericanos aparecen tallados en las rocas de los túmulos. El mismo diseño de espirales dobles aparece tallado con notable claridad dentro de las esferas de piedra desenterradas cerca de las cámaras funerarias prehistóricas. Las espirales dobles de las tumbas prehistóricas atestiguan las gentilezas y preocupaciones creativas de nuestros ancestros prehistóricos. Esos patrones revelan el poder generador de energía del símbolo, sugerido en la energía misma de la palabra.